Bueno, muy buenas tardes a todos. Disculpen la demora, estábamos con un pequeño inconveniente técnico. En primer lugar, quisiera no dejar pasar la oportunidad de agradecer a Carlos y a todos los chicos del equipo que son los responsables de que esto sea un éxito. Gracias por el recibimiento y por la organización. Bien, con respecto al tema que nos han dado para tratar en esta mesa, son las cláusulas de rescisión, que si bien podemos decir que es un tema de siempre en lo que es el derecho deportivo, en este último año han estado en el centro de la escena, particularmente por lo que han sido las salidas no exentas de polémica de Mastantuono y Salas, y posteriormente la fijación de cláusulas sumamente elevadas en el fútbol argentino, como puede ser el caso de Maravilla Martínez, Dadín y Rivero. Bueno, la dinámica que hemos elegido es la de un conversatorio para que los expositores puedan debatir los temas que hemos elegido para hablar. En primer lugar, nos vamos a centrar en la actualidad normativa en el ámbito nacional. Bien. En ese contexto estamos obligados a hablar del reciente acuerdo entre AFA y futbolistas agremiados, publicado en el boletín 6711, que viene a regular lo que ha dado en llamar la cláusula simplificada de finalización de contrato. Me gustaría empezar con Rafael, pidiéndote que nos des un breve contexto del marco regulatorio actual y los antecedentes normativos de esta reglamentación. Buenas tardes a todos. Primero, no son palabras de protocolo, sino son palabras de reconocimiento a todo el equipo. Vamos a levantar un poco, quedamos un poco choqueados de lo que ha generado. Te das cuenta del equipo que tenés y bueno, la verdad que la presentación del libro, además de un logro y admirar lo que hacen, se entiende que hay buena gente atrás y cuando hay buena gente atrás, más ganas, el resultado siempre es positivo, así que nada, un lujo nuevamente estar acá y los felicito a todos porque cada año se superan y principalmente tomo tus palabras que dijiste que en estas etapas poder generar un libro, poder generar un diálogo de esa manera es algo que no solo vale por 2, sino vale por 10, así que felicitaciones y gracias. Bueno, después de las palabras de protocolo, pero creo que no podía correrme de eso, vamos a hablar de las cláusulas de rescisión. Y un poco lo que queremos centrarnos es en la nueva reglamentación que dispuso la AFA durante este año en base al famoso boletín. Pero creo que está bueno, y un poco por deformación profesional, está bueno hacer un poco el recorrido histórico de dónde estamos parados y también ir viendo cómo es el termómetro de lo que nos pasa a nosotros como asesores de clubes locales, clubes extranjeros, donde nosotros podemos debatir cuál es la naturaleza jurídica de la cláusula. Nosotros podemos y necesitamos tener una reglamentación clara y varios puntos claros para poder dictaminar y decirle a un club que quiere ejercer la cláusula que no va a tener contingencias con el impuesto de sellos o que las va a tener, que no va a tener contingencias o la va a tener respecto del 15%. Y la verdad que todo lo que veamos desde el punto de vista de la reglamentación federativa también hay que mirarla del lado de que no es fácil y necesitamos dar certezas a veces cuando vienen los clubes de afuera, te preguntan y te dictaminan, si yo hago esto, ¿tengo que pagar un peso más o no tengo que pagar un peso más? Y con solo contarles que en una operación donde ya estábamos hablando del 8% del concepto de seguridad social, entre que se negoció y se cerró y pasó al 16%, y la operación llegó a su peligro, así que esta es una dinámica interesante. Pero bueno, yo creo que el debate de la naturaleza jurídica lo podemos dejar para otro lado, si la cláusula de rescisión, cuál es la verdadera naturaleza jurídica, si es una penalidad, si es una cláusula de liquidación, si es una cláusula de salida. Una cuestión es lo que nosotros con nuestra formación dentro de Argentina estimemos, pero después cuando viene un abogado español mirando la cláusula con toda su influencia de su normativa, va a estar te la va a mirar de otro lado. Entonces, pero lo que importa es del lado federativo y cuáles son las certezas que tenemos nosotros
Y creo que es importante para hacer el encuadre normativo hablar de 3 etapas que entiendo yo se fueron dando en la AFA a los efectos del ejercicio de la cláusula de rescisión. La primera etapa la podemos, o sea, puede haber iniciado con anterioridad, pero en el 2009 hay 2 boletines de AFA que vienen a sostener que el ejercicio de la cláusula de rescisión equivale a transferencia a los efectos del pago de los costos, y empezaba a hablar de esos costos. ¿Pero por qué yo hablo de una etapa 2009 a 2015? Porque en esa etapa todavía estaba presente, vigente, y nos ha tocado intervenir, la posibilidad de que terceros tengan derechos económicos. Entonces, a modo de ejemplo, en el 2014 hubo un jugador que firmó un contrato con un club, le dijo, yo tengo la expectativa de irme afuera, firmo por 1 año y medio, pero tengo la posibilidad de rescindir anticipadamente a los 6 meses, en determinadas etapas. El jugador llegó, a los 6 meses le dijo, te ejecuto la cláusula, te voy a pagar todos los salarios que puse, y el club decía, no podés. Bueno, fue, se lo intimó, no estaba reglamentado, si no me pagás te deposito en AFA, se depositó en AFA, y en este caso vino un empresario, un tercero, que puso un cheque y ejerció la cláusula y se fue. ¿Por qué hago esta primera etapa? Porque yo creo que después, la segunda etapa va del 2015 al 2025, en el cual desaparecen los TPO y empieza a madurar el concepto de la cláusula de rescisión. Nosotros mirábamos, cuando veníamos mirábamos a Europa y teníamos el famoso caso en el cual una cláusula abusiva y que la justicia española redujo el valor y demás, y por otro lado, pero ¿cómo te voy a poner una cláusula de 10 millones si yo gano 300.000 pesos? ¿Va a haber algún planteo de desproporcionalidad? En líneas generales no ha existido en nuestro país, porque al ser exportadores, la verdadera finalidad también de esa cláusula es fijar algún parámetro, ¿no? También no lo vamos a discutir ahora, decir, ¿qué es mejor? ¿Tener cláusula o no tener cláusula? Hay muchos clubes de la primera división que no tienen cláusula, ¿no? Y la pregunta también era antes y después de Diarra, ¿no? ¿Tener cláusula o no tener cláusula? Hay muchos valores en juego. Pero en este caso, en 2015, cambia, se prohíbe el TPO y tenemos un caso enigmático, o sea, un precedente importante en el cual un jugador ejerce la cláusula en el 2016 con Huracán, ¿no? Ejerce la cláusula, va, le dice a AFA, tengo que pagar, le hace una consulta, tengo que pagar 5 millones neto, bruto, bueno, la ejerce, va para adelante, el jugador se va, después viene un tema por el 15%, y después aparecen 2 reglamentaciones de AFA, tomando un poco todo esto que venía sucediendo, y son las resoluciones del 2018 y del 2019, donde se establece entre futbolistas argentinos agremiados y la AFA el procedimiento, es decir, que el jugador puede ejercer la cláusula, que el jugador puede modificar esa cláusula, que debe registrar, se pone el procedimiento, se ponen los costos, y a partir de ahí queda mucho más regulado. Y creo que en los últimos 2 años o 3 años, no solo los casos de esta ventana, a nosotros nos ha tocado participar en ejercicio de cláusulas donde ya es prácticamente habitual que en un mercado se vayan 3 o 4 jugadores al exterior, por un lado, ejerciendo las cláusulas. Ahora estamos viendo que también está ocurriendo en el ámbito interno. Por lo tanto, sin lugar a dudas, es un tema de suma actualidad. Segunda etapa, con estas reglamentaciones, con estos costos predeterminados, y ahora entramos en la tercera etapa donde estamos parados hoy, a partir de esta famosa resolución 6711, que ahora le voy a pasar la pelota a Gonzalo, vamos a ver si le llega y si nos escucha. ¿Qué viene a hacer? Por un lado, en sus primeros 3 artículos establece y ordena lo que ya está vigente desde el 18 al 19, la posibilidad de ejercer la cláusula, ¿no? Registrar una cláusula, y después tengo la posibilidad de modificar esa cláusula. Y después se establece una cuestión novedosa, que es el artículo 4, que establece la posibilidad de negociar con un club al momento de la transferencia, no al momento del registro del contrato, una cláusula de salida, le llama cláusula de salida, o a mi modo de ver podría ser hasta un acuerdo de transferencia bajo esta modalidad, en el cual yo lo registro, tengo la obligación de registrarlo dentro de los 2 días, me pongo de acuerdo, tengo unos gastos distintos a los de una transferencia y puedo hacerlo.
esta resolución tiene esta novedad y por otro lado también regula la posibilidad de ejercer la cláusula con acuerdo o sin acuerdo del club. ¿Qué quiere decir esto? La cláusula originaria que yo registro, sin lugar a dudas, hay un acuerdo entre el club y el jugador. Una cosa es cuando yo registré el contrato 3 años, hace 3 años. Cuando viene el momento de la venta, el club que firmó esa cláusula puede estar de acuerdo o no, porque dice me quedé corto, no quiero que se vaya, además, a eso me refiero con acuerdo al momento del cierre. Entonces, si yo no tengo acuerdo, tengo la necesidad de seguir el procedimiento fijándome en el acuerdo, la voluntad anticipada que me dio en su momento. Y la otra es cuando el club está de acuerdo y ahí dice, che, en vez de los 10 millones, te voy a ofrecer 8 y además te voy a dar premios. Bueno, esa posibilidad de modificar que venía ocurriendo está también de alguna manera receptada en esto. Por lo tanto, como disparador, creo que entramos en una nueva etapa donde una lectura podría decir, a partir de la resolución 6711 se acabaron las transferencias tradicionales en el fútbol argentino y vamos a ir todos por acá. Y no es tan fácil. No es tan fácil porque todo depende del novio, del que venga, del interés, cómo puedas hacerlo, pero sí hay una puerta abierta para esa situación, así que... Bien, muchas gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Ahora, tomando como hilo conductor esta exposición, te quería preguntar a vos, Gonzalo, ¿cuál considerás que fue la finalidad perseguida por la AFA para la inclusión de esta nueva reglamentación? Y si podés decirnos, si crees, desde tu experiencia, si la nueva regulación tiene vinculación con lo que sucedió con la venta de Franco Mostantuono de River al Real Madrid. Gracias, Agustín. Bueno, primero saludo, me perdí la presentación del libro, pero bueno, escuché las palabras de Rafa, que también hago mías, no respecto al libro, porque no lo pude ver, no pude ver cómo era la presentación, pero sí en cuanto a la invitación y a la organización del Congreso, que se repite año a año, y la verdad, lamento no estar ahí presente. Eh, la verdad que puedo escribir un manual de todas las cosas que hay que hacer para perder un vuelo, pues las hice todas juntas ayer. Así que disculpas, me alegro por lo menos de estar presente de este modo. En cuanto a lo que me preguntabas vos, Agustín, y también tomando un poco lo que decía Rafa, que es interesante en cuanto a el recorrido histórico, digamos, que han tenido las resoluciones de AFA en conjunto con el gremio. Yo creo que hay un antecedente que agregaría, digamos, antes de adentrarme en la respuesta concreta a lo que me decía Agustín, un antecedente interesante que es el tema de Alario. Es cierto que el de Espinosa, digamos, es previo, pero creo que Alario también despertó, digamos, un montón de cuestiones en cuanto a reformas, incluso en la propia reglamentación federativa. Digo esto porque obviamente que Alario en su momento aplicó el ejercicio de la cláusula, ese ejercicio de cláusula con todo su derecho, que estaba obviamente incluido en su contrato, estaba, digamos, vinculado además a esas resoluciones que citó Rafael, la 4335 y 4337 del 2009, que asemejaban, digamos, a la cláusula de salida, una transferencia, que en realidad todos coincidimos en que en cuanto a los efectos, obviamente que estamos ante algo igual o similar, habría que después discutir si la aplicación de esos efectos es respecto de terceros o incluso de las propias partes. Pero ¿por qué cito el caso de Alario? Porque en Alario una de las cuestiones que se planteó fue, bueno, el momento oportuno de ejercer la cláusula, que en aquel momento la cláusula de River, en este caso, no decía nada cuando podía ejercer y el jugador ejerció cuando quiso. El problema es que, claro, en ese caso para River ya la competencia había iniciado, no podía escribir jugadores, no podía traer jugadores de afuera y, digamos, se quedó de alguna manera manco para incorporar, digamos, un reemplazante a los efectos de la Copa Libertadores, que en ese momento era uno de los objetivos o el objetivo más importante. Y digo que a raíz de eso, en aquel momento la Superliga, conjuntamente con la AFA, en reglamentación que hoy mantiene la Liga, se establecieron, fíjense que hoy tenemos la posibilidad de que, ahora ya ni que se ejerza cláusula de salida, en aquel momento se determinó, si se ejerce la cláusula de salida, cerrada la ventana, digamos, de pases, se le da un periodo al club que sufrió, entre comillas, digamos,
esta aplicación de la cláusula, que no deja de ser un acuerdo bilateral entre club y jugador, por lo menos si así está escrita, dándole la posibilidad que pueda incorporar a un jugador para reemplazar. Hoy esto se amplió a ya una transferencia al exterior de cualquier índole. Y con relación a esa reglamentación, yo creo que remarcaría dos cosas, ¿no? Esta reglamentación que fue evolucionando de la 4335, después la del 2018 y 2019. Creo que básicamente el cambio más trascendental es el tema del 15%. O sea, yo lo que creo es que en el fondo acá lo que encontramos como solución, entre comillas, es que los traspasos efectuados a través de cláusula liberan, digamos, al club del pago del 15%, obviamente con el consentimiento del futbolista, porque el futbolista acepta esta modalidad, y bueno, implica de alguna manera bajar un costo. Rafael mencionaba el tema del decreto 510 que pasó en su momento al 19,12, que también digamos, es un tema de preocupación porque incrementa, digamos, los valores tanto de traspaso y también de cláusula de salida. Pero digo que creo que lo trascendental era el 15%, porque creo que es lo que modifica o lo que de alguna manera hace la modificación más sustancial. Eh, Además, digamos, después hay una cuestión que la 6711 incluye, que es el tema de agrega un 2% más, porque antes el 2% ¿quién lo tenía que pagar? Solo el club cedente, bueno, el club cedente, el club que liberaba el pase una vez que se le hubiera ejecutado la cláusula, y ahora se incorpora que si son dos clubes argentinos los que coordinan o los que ejecutan la cláusula, la obligación de pago es del 4%, como si fuera un traspaso común y corriente. Digo algo más del 15%. Es verdad que está claro y todos tenemos en claro que el 15% es irrenunciable, pero es cierto que han existido en los últimos años o renuncias, quizás mal hechas en algunos casos si ha habido juicios, o la realidad que el futbolista, una vez que, digamos, ese 15% ingresa a su patrimonio, el futbolista puede, digamos, destinar esos fondos como quiere, podría donarlos al club, hacer una donación por escritura pública como corresponde. Lo que seguro no se exoneraría al club es del pago de la retención con relación a ese 15%. Cosa que en este caso digamos, de aplicación de cláusula, sí, se libera absolutamente de todo, restringiendo, digamos, el pago a ese 13% de gastos que se suman que puede ser un 15% si son dos clubes argentinos, ¿no? Y eso incluye lo del decreto 510 y después los fondos que corresponden al gremio, que son del 3% y el 2 de AFA o el 4 de AFA si son dos clubes argentinos. Siendo puntualmente al tema Mastantuono, yo creo que no se hizo, digamos, la modificación esta de la 6711 en función a Mastantuono. Yo creo que no, ¿por qué? Porque hay casos, muchísimos casos preexistentes, digamos, a Mastantuono, donde en realidad las partes, siguiendo, digamos, los boletines del 2018-2019, que en el fondo lo único que te obligan es a cumplir con el costo. Digamos, vos para liberar el pase no cabe ninguna duda que tenés que pagar los gastos de AFE del gremio, y eventualmente también el decreto, y eventualmente, si hubiera una firma de un acuerdo, debería haber un impuesto a sellos según donde sea, digamos, firmado y si se impone el impuesto o no. Pero, digamos, ¿a qué me refiero? Que esta modificación finalmente digamos, no va a llevar, ¿por qué digo que no es Mastantuono? Porque ya digo, el caso preexistente, River de hecho firmó con Paradela en su momento un acuerdo por el cual con Gimnasia y Grima de la Plata, Gimnasia estaba dispuesto a modificar la cláusula de salida, siguiendo los decretos del 18 y 19, perdón, del boletín. Paradela aceptaba esa modificación, aceptada por comisión directiva, se informó a la AFA y al gremio, y River y Gimnasia hicieron un acuerdo en el cual River le pagaba el monto de la cláusula estipulada y además le reconocía inclusive un beneficio futuro derivado de una transferencia posterior. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en realidad, en la medida que vos cumplas con el pago, si estás de acuerdo con el club que te ejercita la cláusula y ese club paga los gastos de AFA, del gremio, del decreto y otro gasto que puede haber, que es el impuesto,
y después vos te ponés de acuerdo con el club para ver cómo le pagás la cláusula de salida, en realidad, más allá de que exista el 67-11 o no, la posibilidad la tenés que hacer, porque al fin y al cabo es un tema de autonomía y voluntad de las partes. De fijar en el contrato, o hacer un contrato para decir, bueno, ¿cómo se paga esa cláusula? Alguien me puede decir, sí, bueno, pero ojo que el club que recibe el pago de la cláusula tendría que darse vuelta e internamente aprobar o dar explicaciones internamente para decir, bueno, ¿por qué no la cobraste de contado? Porque quizás la redacción de la cláusula implica que el pago lo debe recibir de contado. Entonces, yo considero que no fue, porque así como existe el caso de Paradela, existen otros tantos casos en el fútbol argentino donde se pactaron formas de pago de la cláusula de salida. Por supuesto que si la otra parte no está de acuerdo, no va a existir, digamos, la posibilidad de firmar nada y estaremos ante un caso como el de Salas, donde River, dentro del mercado interno, ejecutó la cláusula sin la conformidad de la otra parte. En realidad la conformidad de la otra parte estaba dada en el contrato laboral y en todo caso River tuvo que seguir el procedimiento que en este caso estipulaba, digamos, las resoluciones del 18 y 19 y también lo que estipulaba la 67-11 en cuanto al 4%, porque se trataba de dos clubes argentinos. Y me habías hecho otra pregunta, no sé si había otra pregunta dentro de lo que me manifestabas de Mastantuono. No, de mi parte eso era todo. Sí me gustaría ahora darle la palabra a Eduardo, que mira un poco este tema quizás desde afuera, que nos diera su opinión, lo que considera, y a su vez nos cuente la experiencia uruguaya en cuanto a la regulación de las cláusulas de rescisión. Es una mirada no nacionalista, es una mirada desde, como es de un abogado uruguayo, entonces por supuesto la derecha la tiene Rafa, la tiene Gonzalo y los otros colegas. Pero hubo cosas que me gustaría comentar, ¿no? Uno de los últimos temas que tocó Gonzalo fue el 15%. Si se libera o no se libera, si se renuncia o no se renuncia. Si esto estaría planteado en Uruguay, tal como está formulado en el boletín, yo no tendría duda de afirmar que el 15% no se renuncia y no se libera el club cedente de pagarlo. Dicho en otras palabras, se forma el acuerdo, la cláusula simplificada, ¿no? La tengo anotada acá, sí. Se firma la cláusula simplificada, se concreta el acuerdo tripartito que vendría a ser, con la opinión de Rafa y Gonzalo, un acuerdo de transferencia. Un acuerdo de transferencia se escribe y a partir de ahí tienen que pagarse los aportes correspondientes. Yo personalmente creo que igualmente el club que cede sigue estando obligado a pagar el 15%. ¿Por qué razón? En la legislación argentina está el convenio. En el convenio está estipulado ese 15% y por lo tanto no podría ser derogado por un boletín administrativo como es el boletín de AFA. Y también, en derecho laboral, todos sabemos que rige el principio de la irrenunciabilidad. En Uruguay tenemos otra ley, la 14996, que nos prohíbe expresamente a los jugadores, los futbolistas en estos casos, renunciar a todo beneficio. Por ser, además, una norma de orden público. Si lo renuncia, se tendría que tomar como no efectivizada esa renuncia. Esa renuncia no es válida, es nula. Como primer punto. Segundo punto, para mí no estaríamos frente a una cláusula de rescisión, sino estaríamos frente a un acuerdo de transferencia. Y para mí, además del acuerdo tripartito que se da, la frutilla de la torta, capaz que le erro, pero está en la cláusula octava, que dice: los acuerdos celebrados en el marco del presente deberán ser debidamente incorporados al TMS. Entonces, ¿por qué se incorpora el TMS? A ver, si fuera un acuerdo privado, quedaría todo entre el club y la federación a lo sumo. Para mí, la incorporación al TMS le da
este efecto de transferencia además. Es un paso más a considerar una transferencia y no una cláusula de rescisión. Propiamente, que estoy de acuerdo también con Rafael, que sí aparece la cláusula tradicional, típica, en el artículo 1 del boletín. Y después otra cosa que quería hacer mención, que otra muestra más que estamos ante un contrato de diferencia, es que en la cláusula simplificada, además de pactar la suma de salida del jugador, se puede llegar a un acuerdo sobre los objetivos que tengan relación con el rendimiento del jugador. Entonces, para mí es muy importante el contenido que se le da a ese acuerdo por parte del boletín. ¿Por qué razón? Porque yo me pongo en el rol de elaborar este acuerdo y me tengo que poner en el rol que estoy elaborando un contrato de transferencia. Yo me pregunto y les pregunto, en este acuerdo tripartito, como objetivo de un rendimiento por parte del jugador, ¿podría pactar una recompra? Después del segundo año, estipular que el club que cede se reserva el derecho de recomprar, de readquirir al jugador por el precio que sea, después de tantos años. ¿Se podría llegar a plantear, estipular en ese acuerdo tripartito la posibilidad del derecho de tanteo a favor del club cedente? Esto es, se puede reservar el club cedente la posibilidad de igualar cualquier oferta que venga del exterior al club de destino para llevarse al jugador. Preguntas. Yo, de mi parte, me parece que sí. No, a mí me cuesta dar una opinión definitiva. No estoy ante normas uruguayas nacionales de mi país. Pero esto tiene toda la pinta que se podría considerar como un contrato de transferencia y por eso me animo a hacer este tipo de preguntas. Yendo al derecho uruguayo, ¿cuál es la solución que marca el derecho uruguayo? En el contrato laboral que se firma entre el club y el jugador, se puede perfectamente suscribir una cláusula de rescisión, que funciona, palabras más, palabras menos. El futbolista tiene el derecho a rescindir el contrato en forma unilateral, sin dar ningún tipo de justificación ni causa, abonando determinada suma de dinero. Puede pasar, y ahora les cuento un par de anécdotas de los tribunales nuestros, el estatuto, que ahí está consagrado, en el estatuto del futbolista profesional, está consagrada esta cláusula, pero además dice, se puede plantear, es facultativa, pero si se pacta una cláusula de rescisión y no se establece el monto de la cláusula para que el jugador se libere, lo que se va a tomar en cuenta son los salarios que faltan hasta el final del contrato. Es el valor residual de los salarios que faltan percibir. Ese va a ser el monto concreto que el jugador debe de pagar si quiere salir del club, para rescindir el contrato, sin dar ningún tipo de justificación. ¿Y esto por qué se dio? Antes el estatuto del futbolista uruguayo profesional tenía una solución sobre la cláusula rescisoria, que decía algo así: también tiene derecho a rescindir el contrato en forma unilateral y debe pagar la suma de puntos suspensivos. Cerraba y terminaba, punto final. Entonces hubo dos casos muy interesantes. Uno, que el club llenó esos puntos suspensivos con una X. El Tribunal Arbitral Uruguayo, el jugador pide la rescisión, porque en Uruguay la tienen que pedir, la rescisión, no simplemente se logra a través de ejercerla ante la determinada federación, y ni pagando, debe recurrir necesariamente a un procedimiento judicial. La pide diciendo que no tiene que pagar nada absolutamente. Como esa cláusula, la parte final que aparecía punteada
se puso una X, entonces que nada debía pagar. Otra solución similar que se dio, en vez de poner una X, se tachó literalmente esa cláusula. Hubo jueces, en este caso último que le estoy comentando, que dijo no se previó. Toda la cláusula se debe considerarse como no estipulada, no rige. Ambas partes dejan en evidencia, dice algo así, como que la determinación del monto de la cláusula se tiene que definir en otro juicio. Entonces, ante esta incertidumbre que había y falta de certeza jurídica, se logró, por esta vía, pienso que es razonable la solución que se trajo. Y la dejo por acá, ¿no? Bien. Bueno, ahora tomando como disparadores lo referido por Gonzalo en torno a la obligación o no del pago del 15% previsto en el convenio colectivo, y a lo introducido por Eduardo respecto a la registración en el TMS, te consulto, Rafael, cuál es tu mirada acerca de esto y que podamos avanzar con un cierre respecto a las implicancias prácticas que puede tener esta nueva Agustín, legislación. Sí. no, decía una sola aclaración respecto a lo que decía Eduardo. O sea, tengamos presente, más allá que no deja de ser discutible, que, digamos, el boletín de AFA es un boletín consensuado, digamos, con el sindicato, ¿no? Con el gremio. Digamos, participa el gremio activamente en ese boletín final que determina cuáles son los gastos a pagar. Después, no digo que no sea discutible igual, pero digo que hay participación de la asociación gremial. Sí, tomando lo que dice Gonzalo y teniendo en cuenta la nueva disposición vigente, lo que sí está claro que a nivel federativo, conforme el acuerdo entre futbolistas argentinos agremiados y la AFA, si yo vengo en representación de los intereses del jugador para liberar, que ya llegue libre y se perfeccione la operación, no te exigen el pago del 15%. Es decir, eso ya quedará a una interpretación posterior, pero a nivel federativo, hasta esta resolución vos tenías que cumplir en estas situaciones, vos acá no tenés que pagarlo. Ya venía también con la anterior. Entonces, eso ya pasa a un tema de una interpretación, un reclamo ex post del perfeccionamiento de la operación. ¿Bien? Y después, el concepto de cargarlo en el TMS, yo creo que no me llama mucho la atención. Creo que es un punto interesante marcar que desde el 2019, cuando la FIFA, dentro de sus modificaciones del reglamento, establece la definición de transferencia, ¿no? Vuelvo a lo que dije al principio. Hay infinidad de formas de que un jugador pase de un club hacia el otro, ¿no? Libre, ejercicio de cláusula de rescisión, contrato de transferencia, libertad de acción contra renuncia del derecho de ejercer la opción de renovación, cualquier modalidad. Todas esas para la FIFA son transferencias, porque salió de estar fichado en un club en Argentina a estar fichado en un club en Uruguay. Entonces, dentro de ese concepto, la misma FIFA en todos los procesos ahora de liquidación del FIFA Clearing House lo toma en cuenta y en realidad te está poniendo eso para ver cómo tipificarlo dentro de la movilidad del jugador y el concepto entendido como género, que sería la transferencia, ¿no? Y la especie son los distintos tipos de transferencia. El contrato particular de transferencia, el contrato de ejercicio de cláusula de rescisión, que sin lugar a dudas, hablando de la naturaleza jurídica, es el que yo registré 3 años, después el jugador del club no está de acuerdo, voy, notifico, sigo los procedimientos y obtengo la libertad de acción, o toda esta nueva recepción que tenemos a nivel federativo, decir, bueno, pero si las 3 partes están de acuerdo, ¿qué hacemos? Por otro lado, mirándolo del lado recaudador, no nos olvidemos que le dice, hagan lo que quieran, pónganse de acuerdo, modifiquen, pero dentro de los 2 días para la validez de todo esto, venís, me traes las nuevas condiciones y me liquidás y me rendís sobre estas nuevas liquidaciones. Esos son los puntos. Gonza. Sí, a ver, yo creo, siguiendo un poco lo que decía el Bebe respecto al 15, ¿no? O sea, la realidad es que si uno va al trasfondo y volvemos al tema de la naturaleza jurídica, acá el problema es que en algún momento hubo una resolución de AFA o un boletín de AFA que dijo, bueno, cuáles son los gastos que hay que pagar, como esto es asimilable a la transferencia, hay que pagar el 15.
pero justamente si uno lee, digamos, lo que alegaba Huracán en el fallo de Espinosa y lo que cuestionaba Huracán, no digo que tuviera razón en el momento que lo hizo y por qué lo hizo, digamos, sí en el sentido filosófico, no en el sentido que recibió el 15% de parte del Villarreal, lo retuvo y dijo no le corresponde al jugador porque el jugador está ejecutando su propia cláusula de salida, su propia indemnización. Eh, entonces, filosóficamente podía haber una razón de parte de Huracán, pero Huracán hizo una retención indebida, pues en todo caso se lo tenía que devolver al Villarreal. Pero lo que digo es que si no hubiera estado previsto, digamos, en la resolución de los boletines de AFA que había que pagar el 15%, uno podría interpretar que cuando vos pactás con un futbolista una salida de común acuerdo bajo un precio, no tendría sentido que el futbolista reciba respecto de ese precio el beneficio del 15%. O sea, puede ser que sea discutible. A primera vista, a mí me parece que si yo a un futbolista le escribo una cláusula donde le digo, pagando X suma de dinero, vos te liberás, ¿por qué yo te tendría que reconocer el 15%? Alguien me dice, no, bueno, porque es asimilable a una transferencia. Sí, respecto a los terceros que no firmaron ese acuerdo. O sea, aquellos que tienen mecanismos de solidaridad, un tercero con derechos económicos que se podría haber vulnerado sus derechos por algo que escribamos. Pero cuando yo escribo una cláusula entre dos partes y digo específicamente, pagando esto te liberás, ¿por qué te tendría que reconocer el 15%? Entonces, claro, cuando la AFA y el gremio lo incluyen como gastos que hay que pagar obligatoriamente, bueno, a partir de ahí nace la obligación de pagar el 15 y en el caso Alario, en el caso Espinosa, efectivamente se hizo. Después vinieron los boletines que precedieron eso y que eximieron el pago del 15% y como decía Rafa, pagando, digamos, estos gastos te liberás. ¿Por qué lo asimilaríamos a una transferencia? Bueno, a ver, yo entiendo, digamos, el razonamiento de decir, bueno, es que finalmente hubo un acuerdo, pero la realidad es que en la medida que el club pague aquellos gastos que son obligatorios y yo le dé la conformidad como club cedente o como club que era titular de derechos federativos para efectivamente liberar al futbolista, el CTI, a AFA y al gremio, después es un tema de cómo yo me arreglo con ese club tercero para aceptarle o no el pago, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que es un tema discutible, pero creo que digamos, si vamos para atrás y si no estuvieran las resoluciones, aquella resolución del 2009 que obligaba a pagar el 15%, yo creo que hay muchos argumentos para decir que si el futbolista ejecuta su propia indemnización no tiene derecho a quedarse con un 15%. No sé si... Dos contra uno. No, me pregunto, a ver, a- si ustedes dicen, le quiero obviamente que hubo acuerdo con los jugadores, ¿no? Pero en ese caso, ¿no se tuvo que haber celebrado un convenio colectivo también? O sea, que vamos a terminar con este tema, si estamos todos de acuerdo, la solución no es o no era, no sé, me planteo jurídicamente, modificar el convenio, hacer un nuevo convenio, por todo lo que estamos hablando, derogar el famoso 15%, porque hoy el famoso 15% vive y lucha todavía, está en el convenio. Bebe, yo creo que justamente lo que el gremio no quiso, creo, no Ah, bueno, sé, no quiso entrar en eso y buscó la salida de, bueno, ¿cuáles son los gastos para liberar el pase o las tasas obligatorias? Y eximió el pago del 15%. Claro, uno cuando raspa y profundiza dice, bueno, pero si yo me atengo expresamente a lo que dice el convenio colectivo en su artículo 8, bueno, quizás empezamos en duda, pues firmaste un acuerdo, esto es asimilable a la transferencia, etcétera, y se puede generar la duda y quedar ahí la contingencia, como bien decía Rafa, digamos a los efectos de decir, dar certeza, bueno, tenés una contingencia. A ver, Bebe, siguiendo lo que decís vos, hay dos cosas que creo que están claras. Hoy el jugador se puede liberar y sin pagar el 15% y por otro lado puede estar con posterioridad o no la contingencia. Si vamos a una modificación más profunda habría que ver la ley que sustenta el convenio y demás. Pero lo que sí está dentro del primer paso que se dio es futbolistas agremiados, dijo con AFA, pone unas tasas, eleva las tasas, lo que sea, pero elimina el 15% para este tipo de operaciones. Después quedan cosas para ver, después la decisión que se pueda tomar sobre cada caso concreto una vez ya concretada la transferencia.
yo entiendo me parece entender cuál fue la filosofía del boletín, ¿no? Pero también no puedo dejar de lado determinados interrogantes, y repito, viendo el boletín de afuera. ¿Sí? Yo lo estoy mirando sin ningún tipo de contaminación, de ningún tipo, ¿no? Bien frío, objetivo, quizás equivocadamente. No digo que estés equivocado, tan es así, yo me pongo del otro lado y cuando nos toca y viene un club de afuera que se está llevando a un jugador por muchos millones de dólares y viene y te dice, vos me das la certeza de que el 15%, yo te doy la certeza que el jugador va a quedar habilitado, pero te puedo decir que puede haber una contingencia con ese punto. Ah, perfecto, Entonces, vos me das la certeza Sí. de que no voy a ser sancionado. Ah, perfecto. Es que yo creo que el club de afuera que ejecuta la cláusula no tendría responsabilidad alguna, porque la realidad es que si efectivamente la regulación dice que para ejecutar la cláusula hay que pagar esto, y vos lo pagaste, en todo caso podría caber dentro del club cedente del federativo si tenía obligación de pagar el 15 sobre ese valor que recibe. Está claro, y Me la parece- contingencia cae sobre el club vendedor y no sobre el comprador. Claro, Pero ahí está el claro. tema cuando me pongo de acuerdo y te haces cargo de todos los gastos y qué hago con esto, ¿no? O sea, hay algunos que lo pagan y después no lo reclaman. Bueno, habrá que ver cómo va evolucionando eso. No, está claro. Está perfecto. Si querés, dame un minuto para... Me quedó... No, este tema creo que ya está, como es bastante debatido. Pero para cerrar como es la legislación nuestra, la nacional, le cierro comentando por lo siguiente. Si el jugador quiere hacer uso de la cláusula de rescisión, lo que tiene que hacer es bien concreto, hay un procedimiento muy sumario, muy breve, denominado monitorio en Uruguay, en donde se presenta el jugador ante el tribunal arbitral, dice que quiere ejercer la cláusula de rescisión y que el club lo libere, acredita el pago de la suma que surja, si tiene monto o no tiene monto, el restante, lo que resta del valor residual. Con ese material, el juez ya decreta la liberación del futbolista y le da un traslado, una citación de excepciones al demandado. Pasa que, viste, yo soy... Está muy lejos. Y le da traslado, lo cita de excepciones al club. El club tiene 3 días para responder. Si responde, de vuelta, un día, traslado para el actor para que conteste las excepciones. Y el juez del tribunal en definitiva falla. Esto significa que en 10 días, 15 días, ya hay resolución judicial, o mejor dicho, arbitral, que resuelve la liberación del futbolista. ¿Responden o guardan silencio? Yo no vi ninguna reclamación por esta vía hasta ahora. Este nuevo reglamento, este nuevo estatuto de los futbolistas profesionales es de febrero del 24. Yo no he visto hasta ahora ninguno. En los anteriores sí, he participado en unas cuantas rescisiones, y en todas las que participé, como una salió a favor del futbolista y 3 no salieron. Justamente porque lo que invocaba el futbolista no se ajustaba a la cláusula. Había un ejercicio abusivo de la cláusula rescisoria. Y por eso no se dio andamiento. Gracias, Ignacio. Una cosa más, Agustín, respecto al tema que hablábamos antes, y no sé qué opinan Rafa y el Bebe, pero a ver, porque nosotros estamos hablando acá de la cláusula simplificada, donde hay acuerdo, digamos, entre digamos, los dos clubes en la forma de pago del monto de la cláusula que tiene que recibir el club sedento que era titular de operativos. Pero la pregunta es, y pienso, si habría obligación o duda, digamos, de tener que abonar el 15 cuando el jugador es el que rescinde él directamente. ¿Por qué digo esto? Porque hay casos, ¿sí? Acá, ¿cuál es el tema? Que muchas veces el futbolista no rescinde él en forma directa, pagando él, recibiendo la plata del club por la duda de si existe o no una contingencia impositiva en cuanto a ganancias. Yo creo que no, pero que, digamos, la duda existe si el futbolista es el que paga él la propia cláusula de salida, aun cuando haya recibido en su cuenta la plata directa a un tercero. Digo esto porque nosotros tenemos algunos casos donde el futbolista firmó una rescisión y se comprometió al pago de una X suma de dinero que podía estar fijada en la cláusula o haber sido modificada, y ahí claramente, digamos, no existiría, digamos, la obligación de pagar el 15, entiendo yo,
porque es el propio futbolista el que está pagando sin ninguna firma de acuerdo tripartito con un club, digamos, por detrás, por más que el club haya sido el que fondea al jugador. De hecho, Rafa, si no me equivoco, hace poco tuvimos algún caso donde el futbolista es el que recibe la plata en su cuenta y es el que termina pagando la cláusula de salida, pagando además los gastos que establece AFA. Yo tengo una pregunta. Rafa, me refiero al caso de Betis, ¿no? Y Vélez. Dale. Sí, sí. En ese caso el jugador recibió en su cuenta y pagó él. Ahí tuvimos el tema de la modificación justo en el medio del cierre del decreto 1212, pero a nivel gastos y demás, por postura del club se le pidió todo. O sea, era el monto más incluido el 15%. No, como dice, a mí me deportó muchas inquietudes, muchas interrogantes. El futbolista, cláusula séptima, ¿no? En los casos en que el futbolista ejerce unilateralmente la cláusula, deposita, ¿sí?, el monto correspondiente y después paga los porcentajes que ya hablamos, los 4. Ahora, me pregunto, cuando se pacta, además del dinero fijo que hay, se pacta rendimiento futuro, ¿no? Hace el jugador, tiene que hacer 15 goles, 20 goles o determinada otra condición que no se dio, no se sabe todavía ese monto determinado, ¿no? ¿Qué paga? ¿Cómo se calcula eso? Gonza, Bebe es del fisco, nos está haciendo muchas preguntas. Sí. Es una cosa de loco. Nos quiere poner contra las cuerdas. No, pero ahí hay dos cosas. O sea, vos podrías haber pactado con el jugador aún cuando tuviera una cláusula de salida. Si vos te ponés de acuerdo con el futbolista para rescindir un contrato anticipadamente, no habría problema que fijes otra suma de dinero. Porque en realidad estás firmando también un acuerdo con el futbolista sin intervención de un tercer club, donde decís, bueno, el futbolista quiso rescindir anticipadamente, dejo sin efecto la cláusula de salida, ni la menciono la cláusula de salida, me pongo de acuerdo en liberar al futbolista por X cantidad de dinero y el futbolista está obligado a pagar determinados gastos, digamos, que establece la regulación. Bueno, Que ahí son estos, básicamente. la pregunta. Y ahí yo no tengo ninguna duda que él no va a pagar el 15, no va a pagar su propio 15, no tendría ningún Pero sentido. a la pregunta del Bebe, yo estoy obligado a declarar todo lo que acordé y en lo que voy a liquidar es sobre todo lo que tengo que pagar y lo que son condicionales no voy a pagar y es un contingente que tengo que después me puede tocar el timbre, futbolistas agremiados o AFA para que No, yo creo que cuando se cumple la contingencia la tendrías que pagar. Por eso, Por eso la 6711, pero la pregunta del Bebe era ¿qué hago con eso? Al momento, ahora no pago, lo pago cuando se devenga. Sí. No, para mí es así, me parece lógico. Bueno, Gracias, querido. no hay problema. Cerramos este bloque. Teníamos pensado hacer un breve comentario. Ahí me está mirando Carlos, que tenemos 10 minutitos más. 10 minutitos más, ¿estamos bien? Para 10-15, ahí se estiró un poquito. Porque la idea era ahora abordar un poco lo que es el panorama internacional, comentando un reciente laudo del TAS, en el caso Universidad Católica de Ecuador, contra el Sugaray, en el que se debate la naturaleza jurídica de las cláusulas de rescisión en relación con el reconocimiento de derechos económicos del jugador. A mí me gustaría, Gonzalo, ya que vos tuviste una participación activa en ese caso, que nos puedas hacer un resumen breve del caso de la plataforma fáctica y bueno, y la decisión del panel en este caso. Sí, bueno, no es tan lindo hablar de los casos donde te toca perder, pero bueno, hay que aceptarlo. Yo creo que, digamos, este caso, digamos, tiene muchas cuestiones a debatir, algunas de ellas son las que mencionamos, digamos, fundamentalmente esto de la naturaleza jurídica de la cláusula de rescisión y si el futbolista tiene derechos a cobrar o no sobre su propia cláusula de salida. El caso es interesante porque se trata de un jugador argentino que jugaba en Ecuador, ahora juega en Ecuador nuevamente, pero en aquel momento firma un contrato con Universidad Católica de Ecuador a fines del 21, lo firma por 2 temporadas, y en su contrato laboral, con presencia de su agente,
Digo esto porque a veces parece que el futbolista llegó a firmar el contrato, le pusieron una pistola y lo obligaron, firma con un agente que lo representaba. Se fijaron dos cláusulas específicas, digamos, que hacen al debate de la cuestión y al fallo. La primera de ellas reconocía en favor del futbolista el 30% de una futura transferencia. Y específicamente, digamos, en esa cláusula, la cláusula sexta del contrato, lo que decía la cláusula era: tiene que haber transferencia en el sentido literal de la palabra, un acuerdo escrito entre los dos clubes con acuerdo y consentimiento del jugador para el traspaso de este a un nuevo club. Si ello no ocurriera, no hubiera la firma expresa de los dos clubes y del futbolista, digamos, no tiene derecho a percibir ese 30%. Después había otra cláusula, la cláusula 16, donde el club redactaba expresamente una cláusula de salida donde le decía al futbolista: para liberarte de este contrato en cualquier momento, sin tener que alegar justa causa o causa alguna, pagando $700.000, nosotros estamos obligados a liberar tu CTI de modo inmediato y vos podés contratar con un nuevo club. Lo concreto es que efectivamente ocurrió eso. Hubo un club árabe que vino conjuntamente con el jugador, notificó el ejercicio de la cláusula de salida, no pagó inmediatamente, pero sin embargo el club ecuatoriano liberó al futbolista apenas recibió la notificación. Finalmente, 30 días después, recibió el pago de parte del club árabe. Es cierto que el club ecuatoriano en algún momento prestó conformidad, digamos, a que el club árabe fuera el pagador, cosa que en realidad no era tan necesario porque la propia regulación de FIFA así lo habilitaba. Pero lo cierto y concreto es que un año y medio después, el futbolista hizo un reclamo al club ecuatoriano pidiendo que se le pagara el 30% sobre los $700.000. ¿Qué pasó? Digamos, el club ecuatoriano en FIFA no se defendió, no se defendió por una cuestión administrativa, nunca recibió la notificación le llegó al gerente, al mail del gerente, al mail que estaba constituido en el contrato, no puso defensa alguna, y FIFA en el fallo dice: bueno, si bien no resulta lo más común, no habiendo defensa, no habiendo oposición de parte del club ecuatoriano, hace lugar, digamos, al reclamo del futbolista, reconociéndole la percepción de ese 30%. El club ecuatoriano apeló, digamos, esta resolución, fue al TAS, y bueno, y el TAS terminó finalmente confirmando el fallo en favor del futbolista, pese a lo que nosotros alegábamos en cuanto a la naturaleza jurídica de la cláusula de rescisión, la buena fe contractual que debía primar, y que poco sentido tenía haber fijado una cláusula bilateral para que rescinda unilateralmente o rescinda en cualquier momento el futbolista, alegando un monto específico, que evidentemente ese monto ya tenía el acuerdo de la deducción del 30% del futbolista, o si no, lo hubiéramos puesto expresamente, porque no tiene mucha lógica que el club reciba ese 30% del fútbol, esos $700.000 del futbolista o del club, y después tenga que devolverle, digamos, esa plata al futbolista, porque una de las cosas que también planteábamos durante las audiencias es: bueno, pero el futbolista, cuando comunicó que iba a ejercer la cláusula, lo lógico era que hubiera dicho: bueno, vas a recibir 700, te retengo o me tenés que pagar el 30% que corresponde de acuerdo a la cláusula donde se reconoce el 30%. Bueno, lo cierto y concreto es que el fallo quedó firme, el TAS resolvió reconocer, digamos, en favor del futbolista el pago de ese 30%, y bueno, en eso está ahora el club ecuatoriano para pagar. Creo que vos, Bebe, tenías algunos comentarios al respecto del fallo. Sí, Gonza. A ver, yo creo que uno de los problemas que plantea, que continuamente están planteando en la práctica, es por no quiero decir nuevo, pero el concepto amplificado
que se le da a la transferencia. Antes se era muy exigente, se requería el acuerdo tripartito en forma clásica. Hoy por hoy, tal como está en el reglamento FIFA, se configura con el solo movimiento del jugador de una federación a otra, nacional o internacional, tal como decía el Rafa, ¿no? Entonces, y después, a partir de ahí, hay la forma que se puede instrumentar de las más variadas posibles, del boletín de AFA hasta la cláusula rescisoria, y lo que se nos ocurre, todo puede entrar en el concepto de transferencia. Para mí, yo personalmente prefiero seguir utilizando el concepto clásico de transferencia, el acuerdo tripartito, y estas para mí son creaciones, además, obviamente, tomo en cuenta lo que define FIFA, pero hay todas estas situaciones que a mí un poco me rechinan. No quiero decir que no sean razonables ni legales, me rechinan, simplemente eso. Y para mí son situaciones asimilables a la transferencia, que para mí no es lo mismo que sean transferencias propiamente dichas. Y será... No, perdón que te interrumpa, porque quiero agregar algo a eso que decís. Es que para mí, el asimilarlo a la transferencia no implica asimilarlo en igualdad absoluta. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad yo entiendo que para los terceros sea asimilable a una transferencia, el ejercicio de la cláusula de salida y tenga los mismos efectos, pero para aquel que celebró el propio contrato, el mismo contrato, y tuvo la oportunidad de redactar la cláusula o de cuestionarla, porque una de las cuestiones que dice el fallo es, bueno, el club es el que redacta la cláusula y como que el jugador es la parte débil, digamos, del contrato, tiene poco sentido, porque la lógica es, bueno, yo a vos te estoy diciendo que pagando tanto te liberás. ¿Sí? Punto. Si vos querías incluir que además de esa plata te correspondiera el 30, tendrías que haberlo escrito. Porque si no se supone que el monto lo fijamos, porque te estoy diciendo que con esa plata te liberás, es porque vos me la tenés que pagar. Después puede venir un club a pagarla. Bueno, ok. Pero yo te estaba diciendo a vos que lo pagaras. Con lo cual, o ya te había hecho la deducción, o tendríamos que haber puesto que te tenía que hacer la deducción. Y sí tendría sentido que esto tuviera el mismo efecto de una transferencia para los terceros, que no fueron parte de esto, entonces nadie podría decir, bueno, no, yo no le pago al cotitular de derechos económicos o no pago mecanismo de solidaridad, porque ahí no tendría sentido. ¿Qué sentido tiene no asimilar los efectos de la cláusula de salida a una transferencia? Sí, sería, digamos, modificar, digamos, los derechos de terceros que no intervinieron, digamos, en el contrato. Pero el que intervino, firmó el contrato y es el propio beneficiado de esa cláusula, me parece que poco sentido tiene. A ver, si tomamos el concepto de transferencia, cualquiera, tal como lo tomó el laudo, parecería claro que todos, el club y el jugador, 70% y 30%, tienen derecho a cobrar lo que le corresponde. Parecería que es así. Si estamos ante una transferencia normal y corriente. El tema acá, la situación peculiar, es que se da en el marco del ejercicio de una cláusula de resolución. Ese es el tema. Y que está inmerso, que esos derechos económicos están divididos, parte para el club, parte para el jugador. Y para mí acá también hay otro elemento que tiene para mí real trascendencia, es la naturaleza jurídica de la cláusula rescisoria. ¿Cuál es? ¿Es una multa? Como hay muchos fallos de decisiones de FIFA que consideran que es una multa. También hay laudos del TAS que consideran que es una multa. ¿Será una multa? ¿Es una indemnización? Uruguay la considera una indemnización, Argentina la considera una indemnización, España también la considera una indemnización, el Real Decreto del año 85. Hay discusiones antiquísimas en España sobre la naturaleza jurídica. ¿Es una multa? ¿Es una indemnización? ¿Es una multa penitencial como me parece que a mí es? Como también se le llama una multa por arrepentimiento. Entonces, para mí primero habría que definir si es multa o cuál otro concepto es. Porque por ahí podría haber una solución. Si es multa, el jugador, yo aclaro, para mí no es una multa. Si es una multa, el jugador que rescinde
tiene derecho a cobrar un 30% de esa multa? Parecería que no. Si es una indemnización, la misma situación, ¿el jugador tendría derecho, cuando ejerce la cláusula de rescisión, a cobrar un porcentaje? Yo me parece que tampoco tendría. Y son pocos los casos de naturaleza jurídica, cualquiera se denomine o se califique, que le correspondería una porción al jugador. De eso, aclaro por las dudas para dejarlo bien en claro. Para mí no es una multa y ni digo que el jugador caiga en incumplimiento si ejerce la multa. No, estoy hablando de otro tema, naturaleza jurídica pura y dura. Entonces, ante esto, vuelvo a lo mismo. Para mí se presta confusión el término de la transferencia. Entonces ya no interesa cuál es la naturaleza jurídica. Para nada. En el laudo ni siquiera se menciona. Gonzalo empezó diciendo que era importante la naturaleza jurídica. Pero el laudo no dice una sola palabra. Nada. Todo es absorbido por el concepto de transferencia. ¿Qué concepto tenemos nosotros y los laudos antecedentes del TAS y por supuesto, la reglamentación FIFA? ¿Qué consideramos transferencia? Y todo es absorbido por ello. ¿A qué nos obliga esto? ¿Qué reflexión nos trae? Que tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado cuando redactamos un contrato, sea cual fuere. Desde el laboral, que parece una cosa sencilla. Viene el trabajador y bueno, yo si pago tanto, quiero el 30% de mis derechos económicos. Sí, el club se lo da, tomá el 30%. Capaz que en ese momento ni se les ocurrió este planteo, ni se les pasó. Vos sabés que, no, perdón al no estar ahí, pero está muy bueno lo que decís porque acá yo he visto contratos y River tiene algunos contratos así que cuando se le reconoce derechos económicos al futbolista por arriba, digamos, de su 15%, en la cláusula específica de derechos económicos o en la cláusula específica de salida, se le hace digamos, se deja expresamente estipulado que si el jugador ejecutara la cláusula de salida, no se le van a pagar esos derechos económicos porque lo que quiere el club es ese monto neto que figura ahí, con lo cual no va a tener ninguna deducción y tampoco va a recibir un beneficio económico el futbolista. Por eso, cierro con esto. Esto nos obliga, nos replantea, nos sigue replanteando cosas de estar constantemente actualizados para redactar en forma perfecta un contrato. Y quizás nos siga faltando, porque la excelencia nunca llegamos, ¿no? Pero estos temas son de constante conflicto y la única forma para evadirlos, para sortearlos, para que nosotros profesionalmente no corramos riesgos, tampoco nuestros clientes, es estar con los ojos bien abiertos, atentos y resguardar a nuestros clientes de los mayores riesgos posibles. Y cuidado con el concepto de transferencia. En las cláusulas CELON lo estamos viendo constantemente. Se discute si el precio es bruto, neto, no sabemos bien qué se pone, cuándo se activa la cláusula. Entonces estamos en un tema bastante, como ese, movedizo. Gracias. Bueno, gracias Gonzalo y Eduardo. Rafael, te invito a que nos des unas palabras de cierre para que podamos dar por finalizada la mesa. Bueno, con relación al fallo donde le tocó estar Gonzalo, a todos nos toca ganar y perder, no voy a emitir opinión no habiendo analizado el contrato, más allá de haber leído el fallo. Coincido plenamente con lo que dicen Gonzalo y el Bebe en lo que tiene que ver que todo este marco que estamos analizando, la norma federativa local, el reglamento de FIFA, el concepto de transferencia, es muy importante la técnica contractual, es muy importante ser sobreabundante y aclarar, porque estoy cansado de tener que defender a veces lugares donde decís, che, bueno, en la cláusula 6 y la 7, el mundo ideal no existe, también sabemos que los contratos a veces se firman en 2 horas, es muy fácil estar, después de no haber transpirado, estar en el proceso, leyendo un fallo, leyendo un contrato y decir, che, pero acá le faltó esto, y la verdad que por ahí que nosotros estamos siempre del lado de los cierres,
tratás de marcar un montón de cosas que a veces no se hacen, no se dan, pero es muy importante porque después viene un juez o 3 que lo analizan y a veces ser sobreabundante te soluciona el tema. Y a modo de cierre, creo que la implementación y el ejercicio de estas cláusulas de rescisión, ya más aún con esta resolución del 2025, van a ser letra constante en todos los mercados de pases. Ya está dentro del marco interno, entre los clubes se está ejerciendo, o sea que vamos a tener muchísimos precedentes y principalmente el tema que va a venir con el tiempo es la inflación de las cláusulas de rescisión, ¿no? Que todavía transcurrimos todos estos años diciendo, che, vas a poner 10 millones, 5 millones, wow, y el salario es $1000, es desproporcionado, todavía no tuvimos ningún caso, ¿no? Ahora nos estamos teniendo con las cláusulas, las famosas cláusulas de 100 millones y demás. Es uno de los puntos que yo planteo. También podemos discutir si esa cláusula de 100 millones es una cláusula de rescisión o una cláusula de seguro para que después vengas y negocies conmigo, ¿no? Porque definir la naturaleza jurídica de la cláusula depende en cada momento y para qué la pusiste, ¿no? Y partimos de la base sobre todo con los menores, ¿no? Claro, exactamente, con un menor que lo firmás el contrato a los 16 años, y bueno, el caso Mastantuono es un ejemplo. Después el poder de negociación, pero bueno, la verdad que las cláusulas de rescisión tradicionales y viejas hoy se han transformado, independientemente de la naturaleza jurídica que tenga, en base a esta resolución, en por ahí la nueva modalidad de transferencia del fútbol argentino en los próximos años en la mayoría de las operaciones. Creo que ese es el gran interrogante que tenemos. Bueno, lo iremos midiendo a medida que pasa el tiempo. Bueno. Antes quiero saludar a Carlitos. Vos no me digas que no. Quiero saludarte y a los pollos que tenés al lado tuyo. Tenés un grupo bárbaro, como ese notable. Gracias por invitarnos a compartir este momento. Y lo que rescato, además de la parte académica, es la parte humana de todos. Porque tenés valores, pero Juan Martín, Marco, Cristóbal, todos gurises de novela y se ve con un corazón hermoso. Para mí, vamos arriba. A seguir. Muchas gracias.